Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia del Proyecto Manhattan, una de las empresas científicas más trascendentales del siglo XX que cambiaría para siempre la historia de la ciencia y la humanidad. Corría el año 1940 cuando el presidente Franklin Roosevelt autorizaba el inicio del Proyecto Manhattan. Roosevelt temía que la Alemania nazi, que en ese entonces estaba en pleno auge bélico y contaba con una enorme maquinaria científica para apoyar su contienda militar, estuviese desarrollando la primera bomba atómica de la historia. Los temores del presidente Roosevelt estaban basándose en una carta que le había enviado al famoso científico Albert Einstein, quien alertaba de los avances en la fisión nuclear que estaban teniendo los nazis. El proyecto nazi para lograr una bomba atómica se llamó Proyecto Uranio y estaba liderado por varios científicos muy destacados en el mundo de la física. Incluso contaba en sus filas con Otto Hahn, el descubridor de la fisión nuclear. El fracaso del Proyecto Uranio será tratado próximamente en nuestro canal, pero por ahora volvamos a nuestro tema del día. Como ya dijimos, el Proyecto Manhattan nace en 1940, pero no es hasta el año 1941 que se comienza a trabajar, tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque japonés a Pearl Harbor. En aquel entonces no existía la facilidad para comunicar la ciencia que tenemos hoy en día, por lo que los avances científicos demoraban en ser divulgados años, lo cual implica que los científicos del Proyecto Manhattan arrancaban con desventaja, ya que necesitaban primero que todo lograr obtener procesos de fisión nuclear controlados, algo que la Alemania nazi ya había conseguido para la fecha. Esto nos lleva a una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la fisión nuclear? De modo sencillo podemos decir que la fisión nuclear es el fenómeno por el cual se rompe el núcleo de un átomo pesado, como el uranio o el plutonio. Esta ruptura provoca la liberación de una gran cantidad de energía y puede provocar una gran reacción en cadena que conduzca a una explosión devastadora, por lo que quien controlase la fisión nuclear tenía en sus manos un poder devastador único. El Proyecto Manhattan fue una empresa bélica conjunta entre Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y se le dio ese nombre por la ubicación de la oficina central, que se encontraba en Nueva York. Como pueden imaginar, el Proyecto Manhattan contó con la participación de miles de científicos, ingenieros y trabajadores, muchos de ellos refugiados europeos que habían huido del fascismo. La lista de científicos destacados es inmensa, contando cada uno con un rol protagónico en el éxito del proyecto. Científicos de la talla de Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman y Robert Oppenheimer lideraron la contienda científica contra la Armada nazi. Como debes saber, recientemente se estrenó una película sobre el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Próximamente estaremos sacando un video donde analizaremos los aciertos y errores científicos de la película. Por cierto, ¿saben por qué se le considera el padre de la bomba atómica a Robert Oppenheimer? Dejemos esa pregunta para más adelante. Volvamos al Proyecto Manhattan. ¿En qué consistía exactamente el Proyecto Manhattan? El principal objetivo del Proyecto Manhattan, como ya se dijo anteriormente, era desarrollar la primera bomba atómica, lo cual implicaba lograr la fabricación de esta bomba antes que el ejército nazi. Para esto, se crearon dos líneas principales de trabajo. Una de las líneas de investigación estaba orientada a lograr la separación del isótopo uranio-235, el uranio natural, que contiene mayoritariamente uranio-238. En tanto, la otra buscaba la producción de plutonio-239 en reactores nucleares. Estos dos isótopos, el uranio-235 y el plutonio-239, son altamente fisionables, por lo que iban a ser usados como combustibles para producir las bombas. La separación del uranio-235 fue un proceso muy complejo y costoso. Requirió la construcción de enormes plantas industriales donde se emplearon múltiples métodos de separación en concentración químicos, como la difusión gaseosa, la termoforesis o los calustrones. Estas plantas se ubicaron en Oak Ridge, en Tennessee, y luego del enorme trabajo produjeron suficiente uranio-235 para poder producir una sola bomba. Por otra parte, la segunda línea de investigación, abocada a la producción de plutonio-239, se realizó en reactores nucleares construidos en Hanford, Washington. En estos reactores nucleares se empleaban barras de uranio naturales rodeadas de grafito, lo cual permitía generar una reacción nuclear controlada que transformaba parte del uranio-238 en plutonio-239. El plutonio-239 era posteriormente extraído mediante procesos químicos y se purificaba para obtener material fisionable.
Una vez que la producción de los isótopos había concluido, el proyecto se trasladó a un laboratorio en Los Álamos, Nuevo México. Este laboratorio, que estaba bajo la dirección de Oppenheimer, era el encargado de diseñar y ensamblar las bombas atómicas, siendo esta la razón por la cual se le considera a Oppenheimer como el padre de la bomba atómica. El equipo dirigido por Oppenheimer diseñó dos tipos de bombas, una de tipo balístico, que consistía en disparar un proyectil de uranio 235 contra otro para provocar la fisión nuclear, y otra de tipo implosivo, que consistía en comprimir una esfera de plutonio 239 con explosivos convencionales para lograr la fisión de este elemento. A la bomba de tipo balístico se le llamó Little Boy, o niño pequeño, y tenía una potencia estimada de 15 kilotones. Como ya mencionamos, el material fisible de esta bomba era el uranio 235, y se estima que la bomba tenía un peso de 4.400 kilogramos, un diámetro de 0.71 metros y una longitud de 3 metros. Fat Man, o hombre gordo en español, fue el nombre dado a la bomba de tipo implosivo, que se estimaba tenía una potencia de 21 kilotones. Las dimensiones de esta eran un tanto más grandes que la Little Boy, estimándosele un peso de 4.670 kilogramos, un diámetro de 1,52 metros y una longitud de 3.25 metros. Las bombas fueron diseñadas de forma tal que fuesen óptimas para ser lanzadas desde un avión. En 1945, los científicos del Proyecto Manhattan, liderados por Robert Oppenheimer, tenían listas las bombas atómicas. Inicialmente, las bombas iban a ser empleadas para disuadir a la Armada nazi de continuar su contienda bélica. Pero, para mediados de ese año, el ejército nazi había sido derrotado y era Japón quien se negaba a rendir su ejército y continuaba siendo el único objetivo bélico. Antes de usar las bombas contra Japón, los científicos del Proyecto Manhattan quisieron probar su funcionamiento en un lugar aislado, donde pudieran evaluar su impacto real. La primera prueba de un arma nuclear fue realizada bajo la supervisión del ejército estadounidense y los científicos del Proyecto Manhattan el 16 de julio de 1945, en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México. La prueba recibió el nombre de Trinity y se empleó una bomba idéntica a Fat Man, ya que Little Boy no era posible producirla nuevamente dado el bajo rendimiento en la dotación de uranio 235. Desde un punto de vista científico y militar, Trinity fue un éxito, ya que se comprobó que la bomba podía ser lanzada desde un bombardero y su explosión producía los efectos esperados por los científicos. Quedó registrado que la bomba empleada en esa prueba generaba una enorme nube en forma de hongo que se elevó a más de 10 kilómetros de altura. Es importante destacar que para ese entonces muchos científicos que participaban del Proyecto Manhattan estaban en contra del uso de esta bomba contra población civil. Sin embargo, la autorización de emplear la bomba contra Japón corrió a cuenta del presidente Truman, quien había sucedido a Roosevelt tras su muerte en abril de 45. De esta manera, la primera bomba nuclear de la historia fue empleada el 6 de agosto de 1945, cuando un bombardero B-29 de la Armada estadounidense, llamado Enola Gay, lanzó la bomba Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, causando la muerte de unas 80.000 personas y la destrucción de gran parte de la ciudad. 3 días después, el día 9 de agosto de 1945, otro bombardero B-29, llamado en este caso Boxcar, lanzó la bomba Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki, causando la muerte de unas 40.000 personas y daños similares a los de Hiroshima. El éxito militar del uso de estas bombas fue inmediato, ya que causaron la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945, poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial. Se estima que el costo económico del Proyecto Manhattan fue de aproximadamente $2.000 millones de la época, lo que equivaldría a unos $30.000 millones actuales. La mayor parte del presupuesto se destinó a la construcción de fábricas y a la producción de los materiales fisibles. Entremos a valorar un momento el Proyecto Manhattan. Desde un punto de vista humano, el costo del Proyecto Manhattan es incalculable. Por una parte, los científicos que participaron activamente de este proyecto quedaron muy concientizados sobre el peligro que suponía el uso bélico de las ciencias nucleares y cómo podían conducir a la destrucción de la sociedad moderna. Por supuesto, Japón pagó el costo humano más grande, ya que se estima que Little Boy fue responsable de la muerte de entre 80.000
y 140.000 japoneses. En tanto, Fatman causó la pérdida de entre 40 y 80.000 habitantes en Nagasaki. Como pueden imaginar, esto causó un impacto tan grande en la sociedad que aún actualmente hoy existen muchos miedos o muchas reservas con el uso de la energía nuclear. Esto nos marca que es siempre importante tener presente el lado humano cuando analizamos los avances científicos y tecnológicos. Pero, desde un punto de vista meramente científico, el Proyecto Manhattan es uno de los mayores logros del siglo XX. Este marcó un hito sin precedentes en la ciencia moderna y abrió las puertas a la era nuclear, que según la modesta opinión de este servidor, es el futuro energético de la humanidad. Espero que este video les resultara de interés y que hayan aprendido algo nuevo sobre el Proyecto Manhattan. Este tema da para mucha discusión y quisiéramos conocer su opinión sobre las valoraciones éticas y humanas del Proyecto Manhattan. Por hoy nos despedimos, esperando encontrarlos en un próximo video de Ciencia Curiosa. Mientras tanto, tengan un lindo día y sean curiosos.